¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El movimiento al socialismo exige transparencia absoluta en el proceso electoral. Luis Arce Catacora pone condiciones para respetar el resultado de las elecciones nacionales de este próximo 18 de octubre. El candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora, condicionó el respeto al resultado de las elecciones del próximo 18 de octubre a la transparencia absoluta del proceso electoral, a la presencia de organismos y fundaciones que lleguen de afuera para garantizar el triunfo, como dicen las encuestas. Si las elecciones se realizaran dentro del marco de la transparencia absoluta, por supuesto que vamos a respetar lo que resuelva el resultado, manifestó Luis Arce Catacora. Pero mientras en el Tribunal Supremo Electoral trabajen familiares de la señora Áñez o del señor Dorian Medina, o mientras busquen inhabilitar al movimiento al socialismo, tendremos nuestras dudas correspondientes, manifestó el candidato por el movimiento al socialismo. Manifestó que ellos saben que el movimiento al socialismo está liderizando las encuestas y que todo el mundo sabe que el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones. Lo diga o no lo diga de manera expresa, nosotros estamos ganando las elecciones, entonces de pronto que me digan que en primera vuelta va a ganar Carlos Mesa, directamente puedo pensar que eso es imposible, manifestó el candidato por el movimiento al socialismo. Afirmó que un triunfo de Carlos Mesa en primera vuelta solamente puede darse con un fraude electoral, no hay más. También podrían respetar el resultado mientras estén a la cabeza y ganen las elecciones como prevén las mismas encuestas, y con la garantía de organismos internacionales, fundaciones que vengan a garantizar el resultado. Asimismo, puso en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, recordando que cuando Yanine Áñez estaba de candidata presidencial, se hacían spots que pasaban por todos los canales, spots que eran políticos, pagados con el dinero del pueblo boliviano, como si fuera de gestión, y nadie decía nada en el Tribunal Supremo Electoral. Eso no nos cae bien, puntualizó el candidato. Citó su otra preocupación por el voto en el extranjero, particularmente en Brasil, donde según dijo hay cientos de miles de bolivianos que quieren votar, pero el embajador Wilfredo Rojo hizo circular una carta donde instruía a todas las instancias de la embajada que hagan todo lo posible para sacar pronunciamientos de que no se puede realizar las elecciones. Esas cosas son las que nos llaman la atención, declaró el candidato por el movimiento al socialismo, a tiempo de asegurar que si gana las elecciones, el presidente será él y no Evo Morales, como indican sus adversarios. Escuchemos las palabras de Luis Arce Catacora y luego continuamos. El problema fundamental que está pasando Bolivia es la falta de empleo y de ingresos, porque no todos trabajan, otros ganan de su trabajo día a día. Entonces que estamos en un momento en que la economía está como un paciente con coma inducido y hay que hacerlo reaccionar. Y hay dos formas de hacerlo y lo vamos a hacer nosotros de las dos maneras. Uno, reactivar la demanda. Nosotros vamos a continuar con esa política de bonos, lo hemos propuesto, ha aprobado la Asamblea, no se ha llevado adelante el bono de los 1.000 bolivianos, me refiero al bono contra el hambre, ¿no? Que es uno de los bonos y vamos a seguir haciendo estos bonos porque es la única manera de hacer reaccionar la demanda que está deprimida, que está destrozada luego de todo lo que ha pasado. Segundo elemento, la producción. Reactivar la producción, y para eso hay tres elementos fundamentales. Nosotros partimos de la premisa de industrialización con sustitución de importaciones. El país tiene que industrializarse, ¿no? Y para eso ya se ha conversado con microempresarios, ya hemos avanzado en este tema, de tal manera que sea un sector que absorbe bastante mano de obra. Y está el tema del sector agropecuario, que hay que hacerlo reaccionar
fundamentalmente para garantizar la alimentación con soberanía, seguridad alimentaria con soberanía alimentaria. Y luego está el turismo interno, la promoción del turismo interno, que son los tres pilares de inmediato que hay que hacer funcionar. Luego viene la estrategia de mediano plazo, estamos hablando de litio, de la producción de diésel ecológico sostenible. Vamos a reciclar los aceites de las familias, de los restaurantes, eso, más grasas animales, más la yatropa, que es el piñón que se llama en el Chaco, vamos a producir eso y se mezclan esos tres elementos y vamos a producir diésel. ¿Por qué? Porque el país no puede ya soportar importar diésel. Las colas que hemos visto ahí, se nota la dependencia que tiene el país de la importación. Hay que, de una vez, por eso decimos industrialización con sustitución de importaciones. Vamos a producir esa materia prima, vamos a reciclar, entramos a la economía circular, lo que es importante con el tema ecológico, generamos producción, sustituimos importaciones, generamos más producción y empleo. ¿Se imagina usted cuánta gente va a estar empleada recogiendo el aceite de las familias, de las casas, de los departamentos, de los restaurantes, para ir acumulando y llevar todo ese a la planta para procesamiento de diésel? Se va a generar en el país una enorme cantidad de movimiento real, de trabajo, de empleo, ¿no?, que nos sirve a nosotros mismos, los bolivianos, para poder generar o producir más bien el diésel. Se requiere empleo, es sumamente urgente. Hay muchas acciones que se plantean. ¿Hay recursos para poner en marcha estos proyectos, señor Arce? Perdón, si se necesita recursos. ¿Hay recursos? Bueno, ¿con qué dinero, con qué recursos vamos a poner en marcha estos proyectos? Este planteamiento que hemos hecho está acompañado de cómo vamos a financiar, por supuesto. Y por el tiempo, son dos elementos fundamentales. Uno, ya hemos empezado a nivel internacional una ronda de reuniones con grandes economistas, con el profesor Joseph Stiglitz, por ejemplo, y varios otros, para hacer una campaña a nivel internacional para poder, y se ha hablado también con algunos organismos internacionales, para que los organismos que nos financian, a los cuales debemos, estoy hablando del BID, estoy hablando de la CAF, estoy hablando de otros organismos financiadores internacionales, puedan condonarnos o nos puedan sencillamente reprogramar el pago de capital e intereses, ¿no?, que tenemos cada año con ellos, y de esta manera financiarnos. Estamos hablando de $800 millones año, con 2 años que nosotros logremos eso, $1.600 millones, que en lugar de que nosotros paguemos afuera, se queda en el país para justamente emprender esto. El otro tema que ya lo hemos anunciado, el impuesto a las grandes fortunas. No estoy hablando de la persona que tiene su casita, su autito, ese no tiene millonarias ganancias o utilidades o patrimonio. Estamos hablando de personas que tienen 5, 10 millones de patrimonio personal, ni siquiera empresarial, porque uno puede ser propietario de una empresa que vale $5 millones, pero es la empresa, no es el patrimonio de uno. Hay personas en el país que tienen 5, 10, 20, 30 millones de dólares de patrimonio. Ese porcentaje de población es el 0,01% de la población. Es decir, en otras palabras, el 99,99% de la población no va a pagar ese impuesto. Entonces son las personas que tienen grandes fortunas que van a pagar este impuesto y que vamos a con ello financiar, por supuesto, gran parte de nuestros proyectos también. Porque se escucha la palabra impuesto y sobre todo el sector formal tiembla, hay que decirlo. Pero es importante esta aclaración que nos hace el candidato político por el Movimiento al Socialismo rumbo a las elecciones presidenciales. En lo político, ¿cuáles son los pilares para que nuestro país pueda reencontrarse, en este caso, en esta elección? Y además, en meses precedentes hemos visto, señor Arce, mucha confrontación, mucha división, violencia además en las campañas. Estamos viviendo una época de intolerancia que realmente es muy preocupante. Bueno, lamentamos este hecho, ¿no?, que en realidad lo vemos desde el año pasado, desde octubre, que ha ido recrudeciendo para llegar a estos niveles. Nosotros vamos a gobernar para todos los bolivianos.
Nosotros queremos tender puentes. El único partido político que puede tender los puentes, que puede pacificar el país, es el movimiento al socialismo. Nosotros somos la garantía de la estabilidad económica, pero también de la estabilidad política y social, como hemos vivido 14 años. Porque si usted se remonta al pasado, cuando estaban los gobiernos neoliberales en nuestro país, no había estabilidad política, no había estabilidad social y tampoco había la estabilidad económica que hemos vivido en nuestro gobierno con la aplicación de nuestro modelo. Nuestro modelo busca conciliar, nuestro modelo busca redistribuir el ingreso y, por supuesto, nosotros vamos a gobernar para todos los bolivianos. Por lo tanto, en esa línea de gobernar para todos los bolivianos, tenemos que tender puentes, tenemos que generar espacios de diálogo con los sectores que en este momento están intolerables para encontrar puntos de solución, puntos de pacificación real, porque se habla de pacificación, pero en realidad no existe esa pacificación hasta que se logre con un gobierno democrático, legal y legítimamente elegido, poder entablar estas relaciones y poder gobernar para todos. Hablando de pacificar el país, el ministro de Gobierno Arturo Murillo está en este momento en Estados Unidos. Ha informado que se ha reunido con la OEA para que lleguen más veedores y para buscar mecanismos, además, que eviten una presunta convulsión que, según el ministro Murillo, estaría alistando el movimiento al socialismo para no reconocer los resultados electorales. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros somos los que creemos que ellos quieren convulsionar el país, ¿no? Nosotros somos gente de paz, somos tranquilos. Lo único que queremos es que se de una vez recuperar la democracia para todos. En noviembre, ¿no?, con un golpe de Estado nos quitaron a los bolivianos la democracia. Yo quiero recordarles a la población que mucha gente se movilizó en octubre del año pasado. ¿Qué pedían? Democracia. Pedían democracia y estamos desde el año pasado, ya un año prácticamente, sin democracia. Entonces nosotros queremos recuperar la democracia, queremos que el pueblo boliviano tenga la libertad de expresar. Miren lo que está pasando en el país bajo este régimen, ¿ah? Libertad de expresión no existe. Periodistas que denuncian hechos de corrupción están siendo amenazados, amedrentados, y no solamente ellos, sus familias, ¿no? Existe violación de derechos humanos y no lo decimos nosotros. Hay organismos internacionales que ya han cuestionado el manejo de los derechos humanos en Bolivia. Entonces no estamos en una situación tranquila y nosotros no vamos a entrar al juego a la violencia y todo eso, más bien todo lo contrario. Nosotros hemos hablado, y en este viaje que hemos estado haciendo por todo el país con todos nuestros militantes les hemos dicho: no se dejen sorprender más bien con la violencia que nos quieren provocar. Cada cosa que hace el gobierno nacional es una provocación a los movimientos sociales. No vamos a responder. No vamos a... Nosotros estamos apostándole a la democracia de este 18 de octubre. Lo que nosotros queremos es justamente la pacificación, porque democráticamente vamos a demostrar que somos la primera fuerza, que tenemos la solución económica, política y social para el país, para retomar ese rumbo de crecimiento sostenido que todos queremos. ¿Cómo añoramos cómo estábamos antes, donde había empleo, había ingresos, se pagaban las facturas de construcción, los gremiales vendían sus productos, los microempresarios podían vender sus productos, estábamos bien económicamente y vivíamos tranquilos hasta que vino el golpe de Estado, ¿verdad? Señor Arce, le quiero consultar en esta ocasión, ¿qué va a pasar después de la elección? Usted en una entrevista afirmaba que la única forma de que Mesa le gane a usted era con fraude. Y esta afirmación ha generado preocupación sin lugar a dudas. Pero claro, miren, ¿cómo están las encuestas? Aún las encuestas que están saliendo en este momento, estamos primeros. Y la diferencia en lo que nosotros vamos viendo es mucho más amplia. Hay un voto oculto, un voto que no quiere decir que va a votar por el MAS. Clase media, empresarios, no quieren decir que van a votar por el MAS, porque nosotros somos la garantía del crecimiento económico, del empleo, de los ingresos. Nosotros somos la garantía. El señor Mesa ya tuvo la oportunidad de manejar la economía y lo hizo desastrosamente. Por eso tuvo que renunciar. Eso la gente lo sabe, ¿no? Todos los que están ahí saben que no tienen la capacidad de manejar la economía. Ya tenemos 3 ministros de Economía en menos de 10 meses.
Entonces hay señales claras de que está habiendo incapacidad porque no se entiende, no se comprende qué se tiene que hacer para resolver. Nosotros lo hemos hecho. Yo recibí el Ministerio de Economía en el 2006 también con un país absolutamente quebrado. Y en menos de un año hemos podido sacar adelante el país y en menos de 5 años ya estábamos liderizando el crecimiento económico de la región. Señor Arce, una pregunta. Si pierden las elecciones presidenciales, ¿van a respetar el resultado? Sí, las elecciones se realizan dentro del marco de la transparencia absoluta, ¿no? Por supuesto que nosotros vamos a respetar lo que se resuelva ahí, pero mientras ahí en el Tribunal Supremo Electoral tengamos familiares de la señora Áñez trabajando, tengamos familiares del señor Doria Medina trabajando, mientras nos estén queriendo inhabilitar, más bien que haya salido un fallo a favor, creo yo, de la candidatura, y eso bueno se discutiría más adelante, nos preocupaba lo que se hace, el movimiento que se hace para descalificar, para inhabilitarnos, ¿verdad?, para proscribir al movimiento al socialismo de las elecciones, ¿no? Nosotros sabemos que somos una candidatura que está liderizando las encuestas, todo el mundo sabe que liderizamos las encuestas, todo el mundo sabe que el movimiento al socialismo va a ganar las elecciones, lo diga o no lo diga de manera expresa, nosotros estamos ganando las elecciones. Entonces, de pronto que me digan que en primera vuelta va a ganar el Carlos Mesa como están diciendo, eso es imposible. Eso es lo que nosotros cuestionamos. Solamente puede darse eso, y todos entendemos así, con un fraude electoral, no hay más. Mientras nosotros estemos a la cabeza y ganemos las elecciones como están las mismas encuestas que se están planteando ahí, en todo tipo, en todo sentido, ahí y con la garantía de que de organismos, de fundaciones que vengan de afuera a garantizarnos. Mira lo que estaba pasando cuando la señora Áñez estaba de candidata. Se hacían spots que se pasaban por todos los canales, spots políticos que eran pagados con dinero del pueblo boliviano como si fueran de gestión, y nadie decía nada en el Tribunal Supremo Electoral. Eso no nos cae bien. Mire el voto en el extranjero, nadie reclama el voto del extranjero. Hay cientos de miles de bolivianos que quieren votar en Brasil, y hemos visto circulando una carta donde el embajador rojo que está allá instruía a todas las instancias de la embajada que hagan todo lo posible para que se saque información, para que se saquen pronunciamientos allá en Brasil de que no se pueden realizar las elecciones. Señora, esas cosas son las que nos llaman la atención. Eso que usted cuestiona de Yanine Áñez sobre los spots televisivos, la han comparado muchísimo con lo que hacía el expresidente Evo Morales. Y justamente la pregunta que ya le han hecho, pero necesito hacérsela a usted nuevamente. ¿Quién va a gobernar si es que usted llega a ganar? ¿Luis Arce o Evo Morales? Bueno, ese es un artificio que usa la derecha para tratar de quitarnos votos. Y se lo digo categóricamente. El presidente voy a ser yo. Muy bien. Le agradezco mucho por esta respuesta contundente. Vamos a ver ahora el tema de las regiones. Acá en Cochabamba, la presidenta Yanine Áñez ha anunciado la devolución de las acciones de Elfec a los 360 trabajadores accionistas, en este caso, y a 120.000 socios de Comteco. Y esto ha generado un tsunami en este gobierno de transición. Puntualmente, ¿qué posición tiene Luis Arce sobre la devolución de las acciones de Elfec? Si es que se puede utilizar ese verbo, devolución. Miren, esto es una privatización disimulada. Ya lo han intentado hacer con YPFB, entregando la empresa petrolera más grande que tenemos a manos de gerentes de Petrobras y otras empresas transnacionales. Lo están haciendo con Elfec. ¿Y qué cosas más nos tendrán para privatizar? Porque la lógica de los gobiernos de derecha, todos los que están ahí al frente, que los tenemos, es la privatización de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas, como ocurrió en los años 80. Ahora lo están haciendo de manera disimulada. La generación de energía eléctrica tiene que ser una función del Estado boliviano. Y le voy a decir por qué. Porque hay que apuntar a la disminución de la tarifa eléctrica. Cuando esté en manos privadas, el privado no le va a rebajar a usted la tarifa privada porque lucra, porque busca ganar. Nosotros lo que queremos es más bien apuntar a disminuir la tarifa eléctrica para las personas. Y eso se hace solamente, básicamente, teniendo el control de la producción y la distribución de la energía eléctrica.
Por eso hemos nacionalizado pues todo lo que significa las distribuidoras de eléctricas, ¿verdad?, en el pasado. Se nacionalizó, pero no se pagó, señor Arce. Eso es lo que denuncia. Pero es otro tema. Ese es otro tema. ¿No? Eso se puede sentar a discutir, el pago, la forma, ¿no? Eso es otro tema. Pero la lógica de que el Estado controle la generación y la producción de energía eléctrica es un precepto, pues, que todos los bolivianos tenemos que tener. Y con un objetivo claro, la disminución de las tarifas eléctricas. Bueno, quiero, por favor, ya en los minutos finales, porque el tiempo vuela en televisión, es muy preciado. Luis Alberto Arce Catacora, quiero que se presente a la gente cochabambina. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué clase de persona es? ¿Cómo se define él? Su familia apoya. ¿Qué dice la familia en medio de esta campaña tan dura? Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, todos creo que me conocen. Soy Luis Alberto Arce Catacora, economista de profesión, profesor universitario desde 1990, autor del modelo económico, social, comunitario, productivo que le ha dado al país muchos años de éxitos económicos y sociales. Nosotros somos hijos de padres, mis padres más bien han sido profesores. Yo vengo de una familia humilde, que yo me he superado. Pude estudiar en la universidad, por eso soy catedrático en la universidad estatal, porque quiero devolver lo que me ha dado el Estado y la gente cuando pagaba sus impuestos y me formó como profesional. Y creo que lo he hecho ya con creces y lo voy a seguir haciendo. Cuando sea presidente, yo voy a seguir dando clases en la universidad, porque esa es la manera de contactarme con la juventud en la cual yo tengo mucha fe, mucha confianza. Lo he dicho siempre, la juventud para mí es la reserva moral del país. Yo creo que soy una persona muy tranquila, que me gusta meditar, que me gusta analizar las cosas. No por ello he tenido la oportunidad de salir con una beca al exterior. He estado en la Universidad de Warwick estudiando y esta universidad está entre las 50 mejores universidades del mundo. Es una muy buena universidad, me siento muy orgulloso de mi universidad y todo lo que he estudiado allá. Y esa superación, desde un niño que no tenía nada, ¿no?, que empezó como cualquier persona, de la nada entró a la universidad, se formó en la universidad pública, porque no tenía plata yo para estudiar en una universidad privada. Salí profesional, me destaqué entre mis compañeros de la universidad, logré una beca y ahora yo creo que hemos logrado presentar y plantear ideas novedosas que han salido de este cerebro para el pueblo boliviano. Y yo creo que todavía este cerebro puede dar más todavía para sacar al país de donde estamos, porque me da mucha pena que todo lo que hemos trabajado durante 14 años, generando ingresos, empleos para la gente, reduciendo la pobreza, disminuyendo la brecha entre ricos y pobres, por apetitos personales que ahora están muy claros, de grupos de personas que no le interesa la mayor parte de la gente, realmente hayamos retrocedido todo este tiempo. Señor Arce, no le dijo su familia de repente, no te metas a esto. Es un sufrimiento también para la familia. Yo creo que le pasa a usted y a todos los candidatos, porque hay mucho ataque, hay mucha descalificación además. Qué difícil para la familia sobrellevar este momento. Bueno, la que siempre se oponía a que me meta en política era mi mamá. Mi mamá dijo, tú eres un excelente profesional, brillante, ¿para qué quieres meterte a la política? Eso me decía desde muy joven, porque yo desde muy joven fui militante del Partido Socialista 1, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, yo fui militante ahí desde muy joven. También mi mamá me reñía porque también hemos pasado duros momentos enfrentando el golpe de Estado de los 80 y todo ese proceso que los bolivianos pasamos. Y ahora en esta etapa me decía, bueno, ya has estudiado, ya no saques. Mis hijos igual, todos al principio decían, no papi, hemos perdido a mi papá durante 12 años, porque ese era el periodo en que yo estuve de ministro de Economía. No queremos perderlo más a nuestro papá, queremos que nuestro papá esté aquí en la casa, que esté con nosotros, etcétera. Pero hay momentos en que uno decide el sacrificio personal en bien de la gente. Y como buen socialista, uno sabe que tiene que hacer sacrificios. Y yo les expliqué a mis hijos. Y ahora tengo a mis hijos ayudando en la campaña, tengo a mi familia ayudando en la campaña, porque han entendido de que hay momentos en que hay que dar el todo por el todo, y no por uno mismo,
sino por la sociedad. Muy bien. Tiene 57 años, Luis Alberto Arce Catacora. Para finalizar, ¿plato favorito? Uno, ¿cuál es? El fricasé. Fricasé, muy bien. Pasé. Como buen paseño. Sí, muy bien. Y la otra pregunta, equipo de fútbol favorito. Yo soy strongista. Muy bien. Fanático strongista. Esas fueron las palabras de Luis Arce Catacora, quien pone condiciones para respetar el resultado de las elecciones nacionales. Luis Arce Catacora exige transparencia absoluta en el proceso electoral. Asegura que hay situaciones que llaman la atención, como el hecho que planteen de que Carlos Mesa puede ganar en primera vuelta, situación que para el candidato sería imposible por el resultado de las encuestas. Además sostiene que el Tribunal Supremo Electoral no es imparcial, que no cuestionó a Yanine Áñez cuando era candidata por el abuso en el uso de publicidad en la televisión y en diferentes lugares. Y también aseguró que si gana las elecciones, el presidente será Luis Arce Catacora y no Evo Morales. Al respecto de las palabras del candidato por el Movimiento al Socialismo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.